antes que nada, la regresión logística nos sirve para predecir un resultado binario, ¿sí? Generalmente un resultado positivo y un resultado negativo, ¿sí? Entonces, en base a un conjunto de variables, lo que buscamos es calcular la probabilidad de que suceda este resultado o este evento, ¿ok? Lo que nos va a generar el modelo, si es un valor de probabilidad que en base a un punto de corte, ya vamos a ver este punto de corte que generalmente se lo establece como el 50%, si es decir, del 50% para arriba, yo podría determinar de que el valor de la probabilidad dará como resultado que se ejecute este evento, que se cumpla este evento, ¿sí? O menos de este por ciento del 50%, sí, yo podría determinar que no se va a dar este evento, sí, que las probabilidades son muy bajas para que se cumplan. Entonces, este punto de corte es el que va a determinar dentro de mi predicción si realmente el evento se va a dar o no se va a dar, y en base a eso, si el modelo ha generado una predicción acertada con respecto a los valores originales, ¿sí? Y su tasa de error es pequeña, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos llegando hacia esos pasos. He cargado un archivo que se llama seguro médico, ¿sí? En el cual tengo algunas variables como por ejemplo la edad, el género, ¿sí? Este BMI, que es un índice de masa corporal, ¿sí? Cuántos hijos tiene, si es una persona que fuma o no fuma, de qué región de la ciudad proviene, ¿sí? Y este valor es cuánto pagó de póliza del seguro el año pasado, ¿sí? Del seguro médico el año pasado. Entonces, en base a estas variables, voy a generar un modelo para ver si puedo determinar la probabilidad de que una persona sea fumadora o no, ¿sí? Entonces, en este caso, mi variable fumador, sí, que tiene sí y no, entonces sí va a ser nuestro evento positivo y no nuestro evento negativo. Entonces yo puedo, en base a su edad, a su género, a su índice de masa corporal, al número de hijos que tiene, a la región donde vive y al valor de póliza que ha pagado en el último año, determinar si esa persona es fumadora o no. Sí, entonces eso es lo que vamos a tratar de determinar en este ejercicio. Yo ya tengo un poquito desarrollado en, en estos archivos. No estoy seguro si creo que era por acá. No. Ok. Entonces, bueno, voy a ir copiando y obviamente les voy a ir explicando el código. Sí, la mayoría de ustedes ya lo manejan, pero bueno, he agregado algunos gráficos que les puede resultar también interesantes e incluso uno que tiene un, un bucle que se llama, sí, que va a generar un pequeño eh, algoritmo para generar unos gráficos, obviamente algo muy, muy chiquito, pero para que vean un poco también cómo se puede aplicar este tipo de códigos dentro del software. Entonces, lo primero que voy a hacer es convertir nuestro archivo, ¿sí? En data frame para darle un formato manejable para las diferentes funciones del software, ¿sí? Y lo voy a llamar como el conjunto data. Entonces, ya lo he generado, sí, tengo entonces el mismo archivo y con este archivo paralelo voy a trabajar. Vemos que tenemos 1338 observaciones y las 7 variables que ya habíamos visto cuáles son.
Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar la variable dependiente a los valores de 1 y 0. Sí, tal como ustedes lo habían trabajado en el ejercicio que les había dejado de tarea y que incluso tenía una complicación porque dentro del ejercicio de tarea yo tenía dos categorías que debería cambiarla a 1 y las otras dos categorías cambiarlas a 0, ¿sí? Entonces, había conversado con algunos compañeros que hay algunas opciones, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo más categorías. Entonces, ¿qué me dice el código? Si en la variable de data fumador el valor es igual a yes, que es lo que estamos haciendo ahora, si coloque el valor de 1. Y en este caso estamos poniendo, si no es así, coloque el valor de 0, porque yo estoy seguro de que las demás opciones son no. Sí, entonces todo lo que no sea yes va a ser no y por lo tanto le va a poner el valor de 0. Sí, si yo tengo otra variable que le quiero poner 1, sí, otra categoría que le quiero poner 1, entonces dentro de la condición negativa yo puedo otra vez generar un if else, ¿sí? Entonces continúo con otra condición, ¿sí? Entonces, si no es yes, genera esta nueva condición. Entonces, por ejemplo, igual puede ser el data smoker, si vamos a suponer que hay otra categoría que yo quiero marcar como uno, sí, por ejemplo, digamos que es un fumador ocasional, digamos que existe esta categoría dentro de mi conjunto de datos, ¿sí? Entonces, si es que fuma, dale 1, si es que también es un fumador ocasional, dale 1, ¿sí? Y finalmente, si no es ninguno de los dos, ahí sí ponle 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo tengo más de una categoría que necesito convertir, lo que voy a hacer es generando condiciones hasta que se termine todas mis posibilidades. Entonces, en este caso, yo voy a asumir que tengo tres categorías, ¿sí? Solo por poner un ejemplo de lo que ustedes podían haber hecho, en el cual si dice yes, le voy a poner 1, luego como viene mi condición negativa o mi resultado negativo, yo genero otra condición, es decir, si no se cumple esto, ahora quiero que me busque si es ocasional, ¿sí? Y si es ocasional, igual le vas a poner 1, y si ya no cumple con estas dos condiciones, ahí sí le vas a poner 0 al final, ¿sí? Entonces, esta era una de las opciones que podíamos haber desarrollado y creo que era la más eficiente, ¿sí? Para el ejercicio que les había puesto. Ustedes tenían igual que agregar otra condición acá. O no, yo creo que con esta era suficiente, ¿sí? Porque si es esta, le das 1. Si es la segunda categoría, le das 1, ¿sí? Y si no coincide con ninguna de estas dos, quedaban las otras dos categorías, entonces directamente le ponía 0 a las otras dos categorías. Entonces, con hacer esta, este conjunto, ¿sí? Este cianidado que se llama, era más que suficiente para que ustedes puedan poner a las dos categorías como 1 y lo restante, que eran las otras dos, iba a quedar como 0. ¿Ok? Eso simplemente para clarificar esa parte del deber que me habían preguntado algunos compañeros. Entonces, en este caso, como solo tengo yes o no, ¿sí? Entonces le digo que a los valores de yes, que va a ser mi evento positivo, le dé 1 y a los que no son yes, que va a ser el valor de no, le va a dar el valor de 0, ¿sí? Y obviamente sobrescribo sobre la misma variable para poder trabajar ya con esta variable dependiente con los valores de 1 y 0, ¿sí? Lo que vamos a hacer es siempre que sea un valor de factor, ¿sí? Aunque igual si le ponen valor
numérico, valor normal, yo creo que la función sí reconoce si no estoy mal, pero con todo yo siempre le pongo un valor factor, ¿sí? Y finalmente lo que vamos a hacer, como teníamos variable categórica que es el género y variable categórica que es la región, ¿sí? Vamos a transformar esas variables también en factor. Los hijos pueden tratarla como factor eh, o como variable numérica. Sí, en este caso, generalmente yo lo que hago es probar em, en ambas circunstancias, porque a veces em, nos puede dar un resultado más favorable como una variable numérica o un resultado más favorable como variable categórica. Sí, entonces lo que voy a hacer es que la variable children la voy a generar, pero no la voy a sobreescribir porque también me interesa ver el resultado de esta variable cuando es numérica. Entonces le voy a poner hijos en español y esta va a ser la misma variable, sí, de children, pero con otro formato. Entonces, si hago un resumen de mis datos, sí, bueno, tengo edad numérica con sus datos, género, 662 mujeres, 676 hombres, índice de masa corporal, sí, con sus datos, hijos, si ven, perdón, children, está como numérica, sí, por ejemplo, me dice que en promedio yo tengo 1.095 hijos, sí, las personas que están dentro de la muestra, como máximo unas personas tienen 5 hijos y como mínimo algunas personas no tienen hijos. Entonces está establecido como un valor o una variable numérica, ¿ok? Tengo, bueno, 1.064 personas que no fuman y 274 que sí fuman. Aquí es importante que la data esté balanceada, ¿sí? ¿Qué significa? Que el porcentaje de la categoría que tiene menos respuestas, sí, por lo menos tenga, según la teoría, por lo menos un 5%. Para mí no es tanto así porque termina sesgándose mucho el resultado hacia la categoría que tiene más valores positivos, sí, o más personas que tienen esa categoría. Yo siempre digo un 15% creo que es más aceptable, ¿sí? Entonces, esta categoría que tiene menos valores, por lo menos que tenga un 15% de respuestas en comparación con la otra categoría. Entonces, de esa forma, como que mi modelo va a ser un poco más robusto, sus estimaciones van a ser un poco más precisas, ¿sí? Porque ya tengo más información de la categoría que tiene menos datos. Si yo tengo una información un poco más equilibrada y por lo tanto los resultados van a ser más consistentes. ¿Sí? Entonces eso como recomendación que en el futuro si tienen que desarrollar un modelo y tienen muy poquitos datos de la una categoría, va a ser un modelo un poco sesgado, ¿sí? Y la verdad que no es tan recomendable, por lo menos si tengo menos del 5%, no es para nada recomendable generar un modelo para tratar de predecir el resultado, ¿ok? Luego tengo región, dividido en estas 4 regiones, como pueden ver, es de forma equitativa los valores. La tasa de la prima que pagaron del seguro médico el último año y esta variable que es la misma de hijos, pero en una forma categórica, ¿sí? 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos y 5 hijos. Como yo tengo demasiadas variables o demasiadas categorías, son 6, para mí son muchas, y las dos últimas tienen poquitos datos, lo que puedo hacer es unificar esas dos últimas categorías, sí, porque son pocos datos y a la final yo puedo generar una categoría que diga
más de 3 hijos, ¿verdad? Tiene sentido y voy a tener un poquito más de información en esa categoría y voy a reducir el número de categorías. Entonces, aquí sí voy a sobreescribir la que tengo como hijos y le voy a decir que para todos los valores que sean de 5, ¿sí? Es decir, para todos los valores que tengan la categoría 5, les dé el valor de 4. Caso contrario, mantenga el mismo valor original, ¿sí? Entonces, si genero un resumen, a ver, mm, no sé qué hice, voy a volver a cargar todo. Lo voy a poner entre comillas porque probablemente como es un valor categórico, me está reconociendo como valor categórico, ¿sí? Entonces, todos los valores que tengan 5 debería darle el valor de 4, ¿sí? Y al restante debe generar igual. Vamos a ver si así funciona. Ah, ok, sí, está bien, está bien. O no, a ver, vamos a ver. Tengo 574. Si yo hago esto a ver, 0 hijos, en teoría debería darme una nueva categoría que tenga 25 más 18, ¿sí? 43 datos, pero no sé por qué me borra el dato 0. Hijos. Voy a poner entonces, si es 5, y le voy a poner una condición complementaria, ¿sí? Entonces, si es 5 y si también es 4, ¿sí? O sea, si se cumple, no, tiene que ser o. Ok, este palito de aquí significa o, ¿sí? Es decir, si tiene 5 hijos o si tiene 4 hijos, ¿sí? Quiero que me genere una nueva categoría que se llama más de 3, ¿sí? Más de 3, que sería 4 y 5. Y si no cumple con esas categorías, entonces le deja el mismo valor de hijos. Veamos si me funciona así. Le hago un resumen entonces de los datos y ya me ha generado. Si lo único que ha cambiado, y no entiendo por qué, si vemos por acá, 0, 574, ahora le he dado el valor de 1, 1, 324, ahora le he dado el valor de 2, 3, 157, ahora le he dado el valor de 4 y más de 43, más de 33, más de 3 hijos,
el valor de 43. Entonces, si voy a los datos, realmente no entiendo por qué le he dado, por qué le ha cambiado esto, pero bueno, vamos a mantenerle por ahora así. Sabemos que un hijo representa 0 hijos, es un poco extraño. 2 hijos representa 1, 3 representa 2, 4 representa 3 y más de 3 representa eso. Sí, aunque realmente no me quedo conforme, así que lo que voy a hacer es cambiarles las categorías a todos, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, si son 5 y 4, más de 3, ¿sí? Si es 0 hijos, es decir, si es 0, una categoría que sea 0 hijos, ¿sí? Luego, si es 1, que le genera una categoría que sea un hijo, ¿sí? 1, 2, y me faltaría la de 2, ¿verdad? Yo le digo 2 hijos, y si no cumple con ninguna de estas, que es la categoría que me está sobrando, 3 hijos, ¿verdad? A veces el software tiene sus locuras. Y yo cierro esto, esperemos que estén cerrados todos, sí. Ok, entonces ya está generado, pero no sé por qué. Dice desde 0 a 5 era la categoría, es decir, había 6 y por eso cuando pone 5 sale como... Eh, sí, yo creo que el problema, me estoy dando cuenta, 2 hijos, más de 3, 3 hijos, un hijo, pero no me está reconociendo 0. Sí, no me está reconociendo 0. Acá. Entonces lo que voy a hacer es sencillo, porque ya sé cuál es el problema. En vez de utilizar la de hijos, aquí hay una opción, por ejemplo, cuando ustedes necesiten reemplazar algún código, si ponen reemplazar y encontrar tal como en Word, solo que no sé por qué no se activa. Ok, entonces, por ejemplo, yo digo que me reemplace hijos, ¿sí? Y lo que voy a utilizar es la variable original, children, ¿sí? Pero solo en lo que está seleccionado. O bueno, en este caso, aquí, no, espera. Ah, ok, acá. Aquí le pongo en selección, ¿sí? Todo lo que está seleccionado y me reemplaza. Ok. Aunque acá no sé por qué me ha reemplazado, pero bueno. Vamos a ver si funciona así, si no, tiro la toalla y seguimos con lo que nos queda por ver.
Como estos ya son valores numéricos, entonces tienen que ser ya no entre comillas, sino cero hijos. Ok. Entonces tengo, si es 4 o 5 más de 3, si es cero, cero hijos, si es uno, un hijo, si es dos, dos hijos, si no coincide con nada. Vamos a ver entonces si me ha dado resultado. Ah, qué vaina. Tengo que sobreescribir y ponerle en hijos. Ok. Y bueno, ahora sí por fin dio resultado. Si no sé por qué no me estaba leyendo bien, lo que hice es tomar desde la variable original. Sí, porque no me estaba reconociendo el cero. No sé por qué, pero bueno, ya tengo cero hijos 574, un hijo 324, dos hijos, bueno, no sé por qué le he puesto children, 240, tres hijos 157, ¿sí? Y más de tres 43 observaciones, ¿ok? Entonces ya he generado esta nueva categoría en la cual representa prácticamente lo mismo que está acá, pero vamos a ver cuál me genera mayor significancia. ¿Sí? El punto de esto es ver que podemos jugar un poco con los datos para generar variables que me pueden generar un valor de significancia mayor. ¿Sí? ¿Qué más vamos a hacer? Eh, Dentro de este punto también es importante generar o detectar los valores atípicos, ¿sí? Y para eso he generado esta pequeña función que me permite explorar todos los cuadros de caja de manera, de un solo golpe, digamos, ¿sí? De una manera mucho más rápida para ya no estar, cuando tengo sobre todo muchas variables, ¿sí? Digamos que tengo 5 variables, 6 variables numéricas. Tengo que generar uno para la primera variable, analizar, otro para la segunda variable, analizar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es como generar un gráfico en el cual me salga todos los gráficos de caja en un solo gráfico. ¿Sí? Entonces, esta primera función, que es par mthrow, eh, yo le indico cuántos gráficos quiero que salga dentro de mi pantalla, ¿sí? Entonces, el primer argumento, uno, es filas. Yo quiero una fila y quiero tres gráficos, digamos, en columna, ¿sí? Entonces, va a salir una fila de gráficos y tres columnas. Es decir, voy a tener tres gráficos en una fila. Si yo a esto le pusiera dos, voy a tener dos filas con tres gráficos cada uno, ¿sí? Entonces yo le puedo determinar cuántos gráficos quiero que se generen en mi pantalla. ¿Por qué le he puesto tres? Porque tengo simplemente una, dos, tres, bueno, tengo cuatro variables numéricas, ¿sí? Porque antes no le estaba considerando hijos. Entonces en este caso yo le voy a decir, para que se vea mejor, le voy a poner dos filas de dos gráficos cada uno, ¿sí? Para que se vea más bonito, también puede ser una fila de cuatro gráficos. Lo importante es ajustar a cuántos gráficos vamos a generar, ¿sí? Entonces, este valor o esta fórmula me va a generar un gráfico para cada una de las columnas numéricas. En este caso, 1, 3, 7, pero yo tengo 1, 3, 4, 5, 6 y 7. La 4 también la voy a considerar como numérica, sí que representa hijos. Entonces, lo que estoy diciéndole aquí es que este for es un
un código, sí, o una expresión dentro del software o dentro de los miles de lenguajes de programación, en el cual va a repetir todo lo que se haga, ¿sí? Para, en este caso, estas columnas, ¿sí? O para los diferentes argumentos que nosotros le demos. Por ejemplo, yo puedo generar un for que genere cambios en todas las filas, que genere cambios en todas las columnas que yo le he seleccionado, que repita varias veces cierto proceso, ¿sí? Y aquí yo le determino cuántas veces tiene que repetir o para qué columnas tiene que repetir, ¿sí? Entonces es un algoritmo que va a repetir hasta que se genere un resultado o hasta que lo determine el número de veces que yo le he definido que genere este proceso, ¿sí? Entonces, básicamente es para generar un algoritmo, ¿sí? Y lo que estoy haciendo acá es diciéndole que me genere un gráfico de cajas. Este I representa este I de acá, que se va a ir reemplazando en cada proceso, ¿sí? Por el número de fila que yo le he establecido acá. ¿Sí? No vamos a profundizar mucho en cómo funciona, pero lo que hace reemplazar primero va a ser 1, luego va a ser 3, luego va a ser 4, luego va a ser 7, ¿sí? Y todo esto en una línea, y luego le va a dar un valor de el nombre de la variable, ¿sí? Para que lo represente dentro del gráfico. Un poquito confuso al principio, pero bueno. Yo genero y, es que no generé el código de acá, es decir, no le dije que me dé los 4 gráficos, ¿sí? Y vean cómo me ha generado ya los 4 gráficos de golpe, ¿sí? Entonces lo que hace es, lo que podía ser un solo gráfico, lo genera en 4 gráficos con las columnas que yo he decidido que los genere, obviamente con las columnas que son numéricas, ¿sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, edad no tiene valores atípicos, hijos tampoco tiene valores atípicos, entonces estas dos no necesito hacer nada. En cambio, índice de masa corporal sí tiene valores atípicos, ¿sí ven? Y la variable de la póliza, de la prima de seguro, también tiene bastantes valores atípicos. Entonces yo puedo trabajar con estas dos variables y bajo el proceso que habíamos hecho en regresión múltiple, ustedes le pueden eliminar estos valores atípicos, ¿sí? Para tener obviamente una variable que no contenga con estos valores atípicos, ¿sí? Entonces, simplemente es una forma de generar un gráfico, en este caso un diagrama de cajas que nos permite eh, visualizar ya de golpe las 4 variables que se generan para poder determinar los valores atípicos. ¿Ok? Entonces, simplemente para que ustedes lo conozcan, el proceso de los valores atípicos ya lo saben, ¿sí? Entonces, en el trabajo obviamente tienen que hacer ese proceso de depuración, ¿sí? Y eliminar entonces estos valores. También podemos ver un poco la distribución. Si vemos la edad, tiene una distribución normal, ¿sí? Hijos, aquí tenemos que la mayoría de personas, si ven, tiene un hijo, más o menos, ¿sí? Y la gran mayoría tiene entre 0 y 2 hijos, y hay muy pocas personas que tienen ya 3, 4 o 5 hijos, ¿sí? Entonces, tiene un sesgo total hacia los primeros valores, ¿sí? 0, 1 y 2. Entonces, eh, obviamente porque la mayoría de personas normales tienen de 0 a 2 hijos y ya muy pocas personas tienen más hijos, 3, 4, 5 hijos. Entonces, obviamente la distribución y la forma de la variable va a tomar esta forma. Sí, es muy general en el tema de hijos. No es necesario hacer una transformación o algo. Sí, como hemos transformado esta variable en categórica, si ven, nos puede servir muchísimo y contrastar cuál de las dos variables puede apoyar más al modelo. Y bueno, cargos también parece que tiene una distribución normal, obviamente con un montón de atípicos acá, pero si eliminamos esto, va a terminar siendo una distribución normal, igual que
el índice de masa corporal. ¿Ok? Eh, He generado también un gráfico de correlaciones un poco más bonito, o bueno, creo que no habíamos visto gráfico. Simplemente son ideas para que ustedes puedan empezar a aplicar en sus trabajos, sí, puedan empezar a generar cosas nuevas. Como les digo, hay muchos gráficos, muchas cosas que se pueden hacer en el software y la idea es que ustedes vayan conociendo qué más se puede hacer. Una vez que he generado esto que me dice que voy a generar dos filas con dos gráficos cada uno, yo quiero volver a la normalidad, sí, porque si no vuelvo a la normalidad, es decir, un gráfico y una fila, todos mis gráficos van a terminar poniéndose de esta forma, sí, por ejemplo. Yo genero este gráfico de correlaciones y solo me sale aquí, porque el software está esperando que yo lo complete con tres gráficos más, pero yo en este caso solo voy a utilizar este gráfico, por lo tanto tengo que volver a decirle, ahora solo quiero una fila de un gráfico. Entonces este gráfico es un gráfico de correlaciones, ¿sí? Esta es la matriz de correlaciones que habíamos generado, que en este caso voy a agregar también la de hijos porque estamos considerando como una variable numérica. Y antes habíamos visto esta tablita, ¿verdad? Pero ahora digo, bueno, esta tablita la quiero ver en un grafiquito un poco más bonito y genero entonces este gráfico, ¿sí? 1, 3, ok, ¿sí? Listo. Entonces, es la misma visualización de la tabla, pero en una forma gráfica, ¿sí? Obviamente, las variables que se cruzan entre sí, edad con edad, van a tener un círculo grande que representa una correlación alta, ¿sí? Y entre más oscuro, azul oscuro representa una correlación positiva y entre más rojo oscuro representa una correlación negativa, ¿sí? Entonces vemos que las otras variables, la que podría tener una correlación un poco más alta es entre edad y la póliza o el valor de la prima del seguro, que tiene un circulito un poco más grande y un poquito más oscuro que los demás, pero termina siendo igual bastante bajo, sí, probablemente un 0,30, 0,40%, que obviamente esto lo corroboramos con la tablita. Esto es simplemente una forma de representar. Creo que si yo le pongo square, se genera en forma de cuadrados, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces es simplemente una forma de representar la correlación de una forma más bonita, ¿sí? Y determinar si vamos a tener tal vez algún problema de relación entre las variables. Aunque dentro de la regresión logística no analizamos la multicolinialidad como lo hacíamos con la regresión múltiple, ¿sí? Pero podemos hacer como una parte descriptiva en el cual medimos si existen relaciones entre las variables que voy a utilizar dentro de mi modelo. ¿Ok? Entonces, una vez más, es una forma de generar estadísticas descriptivas, de hacer los trabajos un poco más elaborados, ¿sí? Y en el futuro que puedan utilizar. ¿Cuál es la interpretación de este gráfico? Recuerden, medir la correlación entre mis variables categóricas. Entonces, esta es mi tabla que representa ya mis valores de correlación que están representados en este gráfico. Si yo tengo, si ven aquí tengo una escala que entre más claro es el color y prácticamente si es blanco, si ven aquí, por ejemplo, aquí tengo un blanco prácticamente, nos dice que es una correlación prácticamente cercana a cero, ¿sí? Entonces, índice de masa corporal con hijos, si ven que aquí tengo prácticamente en blanco este cuadro, una correlación prácticamente cero, y si yo me voy a mi tablita, prácticamente es así, 0,01. Entonces, simplemente una forma visual. Si yo tengo ya cuadros más grandes, por ejemplo, este de aquí, un poquito más grande, un poquito más azul, probablemente entre 0,35, yo creo que es la misma tonalidad, ¿sí?
representa que hay un 35% de correlación entre edad y cargos. Igual termina siendo algo muy bajo, ¿sí? Si yo voy, más bien es del 29%, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? Ver si por ahí existen variables que están correlacionadas entre sí, como lo habíamos hecho para el tema de multicolinealidad. En el modelo de regresión múltiple podría o no afectar, pero ¿qué es lo importante? Si yo genero el modelo y tengo dos variables altamente correlacionadas entre sí, y una no me sale significativa, yo podría ir jugando, ¿sí? Es decir, si me interesa que una variable esté dentro del modelo, pero tiene este problema de correlación y probablemente el modelo lo está rechazando porque esta información ya está explicada en otra variable, yo puedo sacar la variable que no me interesa para colocar la variable que sí me interesa y probablemente el modelo la estaba rechazando por un tema de correlación entre variables, ¿sí? Y puedo jugar con las variables, ¿sí? O determinar de por qué tal vez el modelo me está rechazando, tal vez por un tema de correlación entre las variables entre sí. Entonces, es importante generar estas matrices para saber cuál es el comportamiento entre sí de las variables y cómo puede afectar esto a los resultados del modelo, ¿ok? Y como una parte descriptiva. Siempre es importante hacer una parte descriptiva de mis variables, de qué es lo que estoy utilizando, de cómo se están comportando, de cuáles son sus distribuciones, sus correlaciones, sus medias, sus medianas, porque eso me permite ya tener como una visión em, de cómo se van a comportar mis variables o si es que tengo algún tema en el modelo, si algún error o algún valor que tal vez me está generando algún problema, yo podría decir, ah, bueno, es tal vez por esta variable porque tiene una distribución muy sesgada o tiene valores muy atípicos o tiene una correlación con estas otras variables. Entonces, yo puedo empezar a jugar un poquito para generar mejores modelos, ¿sí? Eso obviamente ya en el futuro, si generan más modelos, es importante para que puedan ir jugando y puedan ir generando resultados más positivos. Ok, entonces esto es solo como una parte descriptiva. Como les digo, era más que todo mostrarles que se puede generar diferentes gráficas, hay un millón de opciones. Ya vamos a ver después cuando vemos segmentación. Incluso yo siempre les dejo la tarea de que ustedes averigüen nuevas formas de poder interpretar los resultados de forma gráfica, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya cuando veamos los siguientes temas, para que vean y exploren las diferentes posibilidades. Ok, bueno, una vez entonces que he pasado mi parte descriptiva, me voy hacia el modelo, ¿sí? Entonces, recuerden, yo voy a predecir Smoker y voy a utilizar en un principio todas las variables, como siempre, para determinar cuáles son significativas y cuáles no, ¿sí? Nunca se olviden de poner familia binomial, ¿sí? Y ejecutamos el modelo. Entonces, voy al resumen y reviso entonces mis resultados. Tengo bastantes variables, como tenía variables con algunas categorías, pues se generan de la misma forma que habíamos visto con las variables que se generan con unos y ceros, ¿sí? Entonces, tengo edad, que es una variable significativa, ¿sí ven? El género no es significativo, o bueno, sí lo es, a un nivel de 0,10. Lo voy a considerar, obviamente, para tener más posibilidades de interpretación, ¿sí? Entonces, del género con 0,08, obviamente siendo estrictos no sería una variable significativa, pero como estamos en un tema de aprendizaje, lo voy a considerar como una variable significativa a un nivel de 0,0, de 0,10. ¿Sí ven? El índice de masa corporal, significativa, ¿sí? Las regiones no son significativas, ¿sí? Em, La variable hijos tampoco es significativa, si ven. La variable de la póliza sí es significativa, ¿sí?
el valor de cuánto yo pago de póliza, y la variable que he generado y que me maté generando tampoco salió significativa, ¿sí? No, creo que estaba confundido con algún otro ejercicio que sí había salido significativo, ¿sí? Entonces igual, hijos como numérica no aporta nada, hijos como categórica tampoco aporta nada, ¿sí? Pero como son dos variables que pueden ser correlacionadas, voy a excluir una, ¿sí? Y vamos a mantener por ahora las que son significativas, edad, sexo y, a ver, índice de masa corporal. Región puedo eliminar, sí, porque definitivamente no es nada significativa. Cargos, y voy a mantener hijos para ver si por ahí alguna categoría me puede salir significativa, si no la termino eliminando. Si entonces tengo edad, sexo, índice de masa corporal, hijos eliminado, región eliminado, cargos, si está, e hijos. Genero un nuevo modelo y miren, acá ya me ha salido significativo. ¿Sí ven? Entonces probablemente era un tema también, como son dos variables, que puede existir correlación entre dos variables, una numérica y otra categórica. Definitivamente puede existir una correlación, ¿sí? Entonces probablemente el modelo estaba confundido, se podría decir. Entonces a las dos no les estaba dando ningún valor de significancia. Entonces si ven cómo el tema de correlación puede ser importante, ¿sí? Si yo tengo dos variables correlacionadas, tengo que jugar, probablemente sacar una, probar, sacar otra, probar para ver si realmente es significativa o no, o la correlación me está generando un problema, ¿sí? Entonces miren cómo hijos ya ha pasado a tener algunas variables significativas, ¿sí? La interpretación de la significancia es exactamente igual como lo habíamos visto antes, ¿sí? Si yo tengo, en este caso vamos a ver, tengo dos hijos, más de tres hijos, ya la que me ha excluido es la variable de cero hijos, ¿sí? La variable de cero hijos. Y es bueno porque es la categoría más baja, por lo tanto, lo recomendable, como les había dicho, era excluir. Cuando tenemos un orden lógico dentro de las categorías, lo más lógico es eliminar ya sea la categoría más baja o la categoría más alta. Entonces, ¿qué significa? Que tengo una diferencia significativa, ¿sí? Entre variable o la categoría de dos hijos versus los que no tienen hijos. Una diferencia significativa en los que tienen más de tres hijos versus los que no tienen hijos, ¿sí? Y no existe diferencia entre los que tienen tres hijos y los que tienen un hijo, ¿sí? Si vamos a un sentido lógico, eh, no tiene tanta lógica, ¿sí? Porque se supone que si yo tengo significancia en una categoría con dos hijos, es decir, el tener dos hijos genera un impacto significativo en mi probabilidad de fumar, ¿sí? En este caso negativa, ya vamos a ver luego eso. Es decir, que si yo tengo dos hijos, mi probabilidad de fumar es menor que si tengo cero hijos, ¿sí? Si tengo más de tres hijos, también mi probabilidad de fumar es menor, ¿sí? Es decir, la lógica sería que entre más hijos tengo, sí, mi probabilidad de fumar es menor. Pero luego tengo esta categoría de tres hijos, que en teoría también debería tener una significancia, sí, pero no tengo significancia, ¿sí ven? Es decir, para dos hijos tengo una probabilidad menor de fumar, sí, pero si ya tengo tres hijos, igual tengo la misma probabilidad de fumar que si no tuviera hijos. Entonces, no sé si comprenden ahí un poco la lógica, ¿sí? Que pueden ser cosas del azar, ¿sí? Entonces, estos resultados simplemente pueden ser cosas del azar, es decir, por coincidencia, por los resultados,
las personas que tienen solo 2 hijos tienen una probabilidad menor de fumar versus las personas que tienen 0 hijos. Y las que tienen 3 simplemente tienen la misma probabilidad de fumar de las que tienen 0 hijos. Cuando la lógica, si es que es un resultado lógico, debería ser que 2 hijos, menos probabilidad de fumar, 3 hijos también debería seguir la misma lógica y más de 3 hijos también debería seguir la misma lógica, ¿sí? Entonces, a veces estos resultados son más cosas del azar que de la lógica. Entonces, en eso tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son estas categorías ordinales que tienen que seguir un patrón. Sí, generalmente tienen que seguir un patrón. En este caso, lo más lógico sería que 3 hijos también sea significativa. ¿Sí? Es decir, si ya 2 hijos yo he dejado de fumar, ¿sí? O fumo menos, para 3 hijos, pues debería ser también la misma lógica. Y para más de 3 hijos también debería ser la misma lógica. Puede ser, ¿sí? O puede ser otra interpretación que tal vez para 2 hijos las personas son más estables y por lo tanto fuman menos, ¿sí? Pero cuando ya tienen más hijos, tal vez la gente como que empieza de nuevo a fumar por el estrés, ¿sí? Se le puede dar muchas interpretaciones, mucha lógica, ¿sí? Y por eso siempre les digo que la parte analítica es lo más importante, ¿ok? Entonces, bueno, ya habíamos analizado el valor de significancia en la clase anterior y lo que vamos a analizar ahora es los valores de coeficiente, ¿sí? Les había dicho que los coeficientes, tal como salen aquí, no tienen un sentido y no se los puede analizar. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener su valor exponencial, ¿sí? Es decir, si yo genero este modelo, me va a dar los coeficientes del modelo, ¿sí ve? El modelo uno, el coeficiente beta cero, coeficiente beta uno, coeficiente beta 2, beta 3, beta 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Pero estos valores no tienen un, un poder explicativo, ¿sí? No puedo explicar nada con estos. Entonces lo que voy a hacer es generar estos valores elevados hacia o utilizados como exponente dentro de la función. Es decir, yo voy a generar el valor de e, ¿sí? El valor de e, que es el valor exponencial. Por ejemplo, para el coeficiente beta cero sería esto elevado, ¿sí? E elevado a la menos 0.10. Bueno, 4, 3, etcétera, ¿sí? Entonces, a cada coeficiente le voy a utilizar, ¿sí? Como valor exponente, ¿sí? De esta función. Y con eso yo voy a obtener un cociente de posibilidades, ¿sí? Si yo lo hago de forma individual, por ejemplo, aquí en R, ¿sí? X es la función, ¿sí? Me genera este valor, ¿sí? 0.900095. Y ya vamos a ver que eso ya tiene mucho más sentido, ¿sí? Entonces, si yo hago esto para cada uno de los coeficientes, voy a obtener un nuevo valor, ¿sí? Que va a estar eh, todos los valores que son negativos van a ser menores a uno y todos los valores que son positivos van a ser mayores a uno, ¿sí? Yo puedo generar directamente, ¿sí? Todos los resultados. Eso se llama el cociente de posibilidades. De forma directa con esta formulita, ¿sí? Entonces, si ven que es el mismo resultado que había obtenido antes, ¿sí? Ahora tengo 1.69 para el coeficiente de género. Si ven que como es positivo, este valor es mayor a 1, este es negativo, es menor a 1, positivo, mayor a 1,
negativo menor a 1, negativo menor a 1, negativo menor a 1, negativo menor a 1, ¿sí? Cuando un coeficiente es negativo, las posibilidades en una variación, ¿sí? De esa variable, valga la redundancia, generará una reducción de las probabilidades de que suceda el evento, ¿sí? Cuando el coeficiente es positivo, una variación de esa variable generará un aumento de las probabilidades. Ya vamos a ver después cómo afectan a estas probabilidades. Entonces existen dos interpretaciones para los coeficientes. El primero, que es el cociente de posibilidades, ¿sí? El cociente de posibilidades. ¿Y cómo puedo interpretarlo? Sí, el cociente de posibilidades eh, tiene una interpretación, no sé si han visto en las apuestas, ¿sí? Cuando dicen, por ejemplo, si va a jugar Ecuador-Argentina, las posibilidades de que Argentina gane son prácticamente 5-1, creo, ¿sí? Entonces, es esta forma de interpretar, ¿sí? Argentina tiene 5 posibilidades sobre una posibilidad de ganar de Ecuador, ¿sí? Es decir, 5-1, ¿sí? Entonces, esto vamos a interpretarlo de la misma forma, ¿sí? Primero sobre los que tienen valor mayor sobre 1, ¿sí? Entonces vamos con 1.69, que es el cociente para el género, ¿sí? Su interpretación sería que, como estoy hablando, en este caso, como es una variable categórica y estoy hablando del género masculino, ¿sí? Si ven que el género masculino es el que tiene el valor del coeficiente, yo diría entonces que los hombres tienen un 1.69 más de posibilidades de fumar que las mujeres, ¿sí? Entonces los hombres tienen 1.69 más de posibilidades o de chances, que es la palabra más exacta, de fumar que las mujeres. Es una forma de interpretar las posibilidades de que suceda un evento, ¿sí? Es decir, que todos los hombres, según el modelo, tienen 1.69 más de posibilidades o de chances de fumar que las mujeres, ¿sí? Entonces, primer cociente que hemos interpretado y que era una variable categórica, ¿ok? Vamos a los cargos, que es una variable numérica. No tiene un valor muy elevado, sí, no tiene un valor muy elevado, 1.0004, pero igual siempre lo vamos a interpretar de la misma forma, ¿sí? Entonces, una persona que, y dése cuenta que esto como los cargos termina siendo, si ven, una variable que tiene eh, valores de miles, ¿sí? A veces las interpretaciones pueden ser un poco más complicadas, ¿sí ven? Tiene miles, entonces puede ser un poco más complicadas. Hay dos opciones que yo les había comentado siempre. La una es reducir la unidad desde los datos originales, es decir, dividir todo para 1000 y que solo me quede 16.8, 17.25, 4.4, y vamos a ver que el impacto es un poco del coeficiente es un poco más visible, ¿sí? O la otra opción es hacer una variación de 1000 en 1000, ¿sí? Una variación de 1000 en 1000. Y eso vamos a verlo la próxima clase, sí, porque igual ya se me está quedando muy corto el tiempo, así que la próxima clase tenemos que terminar con los temas. Eh, para
mejorar un poquito este cociente, sobre todo en el momento de la interpretación. Sí, así que la próxima clase reforzaremos eh, estas interpretaciones y sobre todo cuando tengo este problema, que es algo muy típico con los coeficientes, el tener valores que generan un impacto muy pequeño, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la interpretación en este caso? Una persona que ha pagado, porque en este caso es algo que yo he pagado, $1 más en mi póliza de seguro, tiene 1.004 más de posibilidades de fumar, ¿sí? Que, bueno, la persona que pagó $1 menos. Es decir, cada vez que yo pago $1 más en mi póliza de seguro, tengo 1.0004 más de posibilidades de fumar, ¿sí? Versus la persona que ha pagado $1 menos, ¿sí? No es necesario escribir versus la persona que ha pagado $1 menos porque ya se sobreentiende, ¿sí? Entonces, si yo pago $1 más o por cada $1 más que pago, tengo 1.0004 más de posibilidades de fumar, ¿sí? Es un valor muy bajito, por eso les digo, la próxima clase lo vamos a convertir de las dos formas, es decir, desde los datos originales, reducir eh, la unidad, ¿sí? Con la que se mide la variable, y también lo podemos hacer multiplicando directamente el coeficiente del modelo y luego generando este cociente de posibilidad, ¿sí? Entonces vamos a comparar un poco de cómo puede afectar esto y ver cómo el cociente ya va a tener una interpretación un poquito más lógica y un poquito más impactante que con este valor que es muy, muy, muy pequeñito. Si ven, realmente que no causa mucho impacto, porque claro, una variación en $1 en mi póliza de miles de dólares, pues obviamente va a generar eh, una posibilidad de fumar también muy, muy pequeña, ¿sí? Ok, entonces tenemos un cociente positivo para categórica, un cociente positivo para numérica, ¿sí? Y ahora vamos a ver los cocientes negativos, ¿sí? Todos los que son con signo negativo y he obtenido este valor. A este valor, ¿sí? Que he obtenido para los cocientes negativos, los tengo que dividir, es decir, 1 sobre el cociente de posibilidades, ¿sí? Divido este valor y tengo 1.11. Entonces, 1.11 cociente para edad. Como es negativo, ¿sí? Lo que me dice ahora es que una persona que tiene un año más tiene 1.11 menos probabilidades o posibilidades de fumar que, bueno, que la persona que tiene un año más, un año menos, ¿sí? Entonces, una persona que tiene un año más, es decir, digamos que yo tengo 30 y una persona tiene 31, ¿sí? Esa persona que tiene 31 años tiene 1.11 menos posibilidades de ser un fumador que mi persona, que yo, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un año, lo que nos va a generar es que la persona que tiene un año más va a tener menos posibilidades de fumar que la persona que tiene un año menos, ¿sí? Es decir, 1.11 menos posibilidades de fumar de la persona que tiene menos, menos de edad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que entre más de edad, menos posibilidades de ser un fumador, obviamente por temas de salud, por temas ya de gustos, dejamos de fumar, ¿sí? Entonces, cuando es negativo, tenemos que hacer esta división para generar esta interpretación. Vamos a ver, por ejemplo, el índice de masa corporal, 1 para 0.688,
1.45. Cociente índice masa corporal. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Una persona con un índice de masa corporal eh, o con una unidad, no estoy muy seguro cómo se me llama, un punto de índice de masa corporal más alto que otra persona, tiene 1.45 menos posibilidades de ser un fumador. ¿Sí? Entonces, si ven que el índice de masa corporal es una medida que no es tampoco muy alta, están 27, 49, 34, ¿sí? ¿Qué tiene más impacto en las posibilidades de fumar? ¿Sí? Entonces, digamos que mi índice de masa corporal es 30, otra vez, no, bueno, 20, no sé ni cómo se mide. Digamos que mi índice de masa corporal es 20, ¿sí? Una persona que tiene un índice de masa corporal 21, ¿sí? Va a tener 1.45 menos posibilidades de ser fumador, ¿sí? O menos chances de ser un fumador que yo, ¿sí? Que mi persona. Entonces, entre más alto es el índice de masa corporal, menos posibilidades hay de que esa persona sea fumadora, ¿sí? Entonces, generalmente la misma interpretación y siempre variando en una unidad, ¿sí? Y vamos a ver la próxima clase cómo podemos variar en más unidades, es decir, si yo tengo 30 años versus una persona que tiene 40 años, ¿cuáles son las posibilidades de que esa persona fume menos que yo? ¿Sí? Porque en este caso era un cociente negativo. Y vamos a ver con una categórica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el de 2 hijos, que era el que tenía más sentido. Voy a dividir 1 para 0.25 y me sale 4. Miren que es un valor súper alto. Cociente de tener 2 hijos. Entonces, cuando es categorías, vamos a interpretar de la misma forma que siempre comparamos las categorías versus la que está excluida. En este caso, versus 0 hijos. ¿Cuál sería entonces la interpretación? Una persona que tiene 2 hijos tiene 4 veces menos posibilidades de ser un fumador versus una persona que no tiene hijos. ¿Sí? Entonces, una persona, en este caso, que tiene 2 hijos, ¿sí? Dado que hicimos la división 1 sobre 0.25, que era el valor que habíamos obtenido, tiene 4 veces menos posibilidades de ser un fumador, ¿sí? Versus una persona que no tiene hijos. Entonces, si ven que si esto fuera real, una persona con 2 hijos, pues realmente ya tiene un impacto muy, muy significativo en eh, las probabilidades de ser un fumador versus una persona que no tiene hijos, ¿sí? Entonces, definitivamente una persona con hijos pues va a dejar de fumar, va a reducir su consumo de tabaco, ¿sí? Y una persona que no tiene hijos probablemente pues va a seguir fumando porque, bueno, tal vez es una persona más social, no tiene pues responsabilidades de los hijos y probablemente termina fumando más que una persona que tiene hijos. Sí, en este caso vamos a dejar eh, que el cociente de 2 hijos era el que tenía más sentido, ¿sí? Y podemos ver, si ven que entre más bajo fue este valor, más alto es la posibilidad de que exista una diferencia de ser un fumador, ¿sí? O las posibilidades de ser un fumador, ¿ok? Em, entonces, de esta forma,
es la primera forma de interpretar los coeficientes, ¿sí? Bajo un término de cociente de posibilidad, ¿sí? Es decir, que la variación de una categoría va a generar que se aumenten las posibilidades de, eh, de que sea o de que cumpla con la característica que estamos midiendo, ¿sí? O que va a reducir las posibilidades de que se cumpla ese evento o esa característica que nosotros estamos midiendo, ¿ok? Eh, Obviamente tienen que repasar nuevamente el video, al principio sí es un poco confuso, pero la verdad que el tiempo nos quedó bastante corto. Pensaba hoy día que íbamos a abarcar todo, pero realmente no hemos abarcado mucho. Em, pero es importante que tengan claro las interpretaciones. Esta es la primera. La próxima clase vamos a ver ya una más fácil, que es directamente la variación de las probabilidades, sí, de las variables, y la tabla de matriz que nos da el porcentaje de error y de acierto, ¿sí? Entonces, vamos a tener todavía pendiente una clase más para complementar y para reforzar sobre todo estos conocimientos. No estoy seguro si lo vamos a hacer el jueves o el viernes, sí, porque estamos con unas tesis esta semana. Entonces, lo que sí, el día de hoy les voy a cargar ya el trabajo que vamos a realizar eh, para regresión logística, sí, para que incluso tengan un poco más de días. Entonces, lo que ustedes ya pueden empezar a hacer es el tema de introducción, incluso el tema de la significancia de las variables, el tema eh, de la descripción de los datos, ¿sí? Entonces, ustedes ya pueden empezar a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer es cargarles ya el ejercicio, ¿sí? Como tal, las variables, que es lo que vamos a medir, para que ustedes ya empiecen a trabajar en introducción, también hagan una pequeña revisión bibliográfica, como lo hicimos en el trabajo anterior, ¿sí? Empiecen ya a jugar con las variables, a hacer una parte descriptiva, a generar un primer modelo, un segundo modelo, ¿sí? Para que poco a poco lo vayan completando dentro de su trabajo y quede esto un trabajo ya bastante completo. Sí, esto yo creo que la entrega va a ser por lo menos hasta el otro viernes. Sí, o sea, vamos a tener de aquí casi 2 semanas para trabajar, para hacer un buen trabajo. Obviamente, como nos falta complementar algunos temas, entonces va a haber una clase más, va a haber obviamente tutorías para que vayan solventando algún problema que vaya surgiendo en el trabajo, ¿sí? Y que tengan todo el tiempo posible para que hagan un buen trabajo, ¿sí? Eh, Sobre todo, esta unidad solo vamos a trabajar de esta forma, son solo trabajos, porque ya igual los siguientes temas que se vienen son eh, desarrollo de eh, modelos, aplicaciones de estadísticas, en el cual la idea es que ustedes lo vayan aplicando en un trabajo, desarrollando con análisis, con conclusiones, sí que eso es lo más importante. Entonces sí les pido a las personas que en el trabajo de regresión múltiple hicieron un trabajo bastante limitado, bastante escaso, ¿sí? Ponerle más de empeño, ¿sí? Ponerle más de empeño en el tema de introducción, en el tema de revisión bibliográfica, en el tema de análisis de los resultados, que es lo más importante, ¿sí? Y en el tema de conclusiones. Entonces, hay algunos que realmente lo hicieron bastante escaso, ¿sí? Incluso como les estoy dando estas herramientas, tratemos de hacerlo un poquito ya más vistoso, un poquito más elaborado al trabajo, ¿sí? No solo copien la tabla que sale del ERE así todo fea, porque las tablas que salen aquí son bien feas, sino pues háganle una tablita bonita en Word, porque si bien la presentación no es lo que yo más valoro, pero yo pienso que ya podemos ir generando trabajos un poquito más eh, completos desde la parte de contenido y la parte también de estética. Sí, no crean que eso es lo que yo califico, o sea, digo, "Ah, esto está feo y le pongo cero", no, no. Lo que más me interesa es la parte de análisis, eso es lo más importante. Luego, obviamente, qué gráficos han puesto, cómo han analizado, cómo lo han ido desarrollando. Y luego ya un porcentaje menor, la introducción, la revisión bibliográfica y ya un poquito menor también la presentación. Pero
cuenta a la final, porque ya estamos creo que en una etapa en que podemos hacer trabajos elaborados y sobre todo les voy a dar un tiempo considerable para que esta semana se puedan dedicar a hacer toda la parte introductoria, ya empezar a generar la parte descriptiva y la próxima semana se dediquen de lleno a la parte analítica, ¿sí? Y luego generen ya sus conclusiones finales y con esto tener un trabajo bastante completo, ¿sí? Entonces, como les digo, el día de hoy lo voy a cargar. eh, Probablemente ponga una fecha para la próxima semana, que va a ser tentativa, de acuerdo a cómo avancemos. Si es que esa fecha se puede modificar por algún tema de que no hemos avanzado en todo o siento que no es un tiempo suficiente, se puede modificar. Entonces la fecha que pondré en el sistema va a ser una fecha tentativa. Sí, si todo sale bien, pues obviamente esa va a ser la fecha final para que lo tengan ya en cuenta, ¿sí? Y puedan entonces ir trabajando desde esta semana. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, chicos. Listo, entonces la próxima clase, les confirmo, qué día es. Vamos a terminar todo lo que nos falta, a reforzar un poquito estas interpretaciones, que es importante, y con eso pues ya seguir avanzando en el trabajo. Y esta clase que les decía de regresión múltiple, que tenía pensado darles igual esta semana, pues la postergaremos para la próxima semana, porque obviamente lo más importante es terminar con este tema. Pero ese está pendiente y obviamente lo vamos a hacer. Probablemente la próxima semana puede ser una semana un poco más de relax, en el que ustedes se dediquen solo al trabajo y tengamos ahí una clase pequeña para reforzar lo que fue regresión múltiple y para reforzar algunos temas de regresión logística, ¿sí? Entonces lo podemos trabajar de ese modo. Eso, chicos, entonces si no tienen ninguna duda, obviamente ya para tutorías yo sé que van a tener algunas dudas. Yo ya les cargaré entonces el archivo para que empiecen a trabajar y les comunico entonces para cuándo es la próxima clase, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Lisa. Gracias, economista. Ok, chicos, Perfecto, entonces profe. que tengan un buen día. Ya les cargo el video y también les paso estos códigos para que lo puedan también ya empezar a trabajar. Hasta luego, chicos, que tengan buen día. Igualmente, profe.